Pues victoria del Real Madrid con masterclass de Jude Bellingham, con doble remontada, con un penalti raro y con un zapatazo de Valverde conseguimos una muy buena victoria con cosas muy positivas y otras no tanto, pero victoria de valor. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Victoria del Real Madrid 2-3 ante el Nápoles, en el que yo creo que no había duda de que iba a ser el partido más duro, y así se ha demostrado. Partido complicado, donde tengo que decir que lo que es la primera parte del Real Madrid me ha parecido, en líneas generales, de lo más serio que ha hecho y de lo más sólido que ha hecho el Real Madrid esta temporada. Con un 11 que iba en la línea de lo que apostábamos, con la novedad de Rodrigo por Joselu, un Rodrigo que pues no está bien de cara a gol, que lo ha intentado, pero que no está atinado. Pero un partido en líneas generales donde el equipo entraba bien. Pero es verdad que a la hora de resumir el partido, yo creo que ha habido un par de zarpazos que hemos estado así. Sobre todo el segundo que nos ha hecho daño hasta que llegó el gol de Valverde. Y un poco antes empezábamos ya otra vez a girar el juego, a tocar. Creo que el partido, en el momento que el Madrid cogía el balón y era capaz de tener paciencia, pero buscar las soluciones correctas con Kroos, Bellingham, Vinicius y con un Camavinga que ayudaba desde atrás, creo que otra vez el cuadrante izquierdo fue clave para generar. Y luego, pues por supuesto, quedarse con lo que ha sido una auténtica locura del mejor gol de Jude Bellingham hasta el día de hoy. Una barbaridad lo que ha hecho. Y esto sí que se me parece más al Jude Bellingham del Borussia Dortmund. De hecho, os lo he dicho muchas veces, ¿no? Los goles de Bellingham en el Madrid están fenomenal, goles que suman, pero están dentro de una línea distinta a lo que conocemos de Jude Bellingham. Y esto sí que se ha parecido bastante más, ¿no? Creo que a los puntos el Real Madrid hoy ha sido acreedor de los 3 puntos, de la victoria, pero es verdad que ha habido momentos que el equipo en la segunda parte no se ha enterado, ¿no? Cuando tú ya tenías la ventaja con el 2-1, con los goles de Vinicius y Bellingham, habiendo remontado la situación, dominando los tempos, en defensa Rüdiger dominante en ese duelo con Víctor Osimhen, ganándole la mayoría de las situaciones, y donde sabías que en un momento determinado esta gente del Nápoles, pues le podías hacer mucho, mucho daño, ¿no? El penalti creo que cambia la inercia. En ese momento el Madrid entiende que lo tenía todo controlado, más allá del resultado que era corto, tenía la sensación de controlarlo, pero el penalti nos ha roto. Un penalti que viene de una situación muy extraña, con el pie de Nacho que da en el brazo del propio Nacho, aunque no protesta. A mí me ha parecido un penalti, como diría mi amigo Lalo Alzueta, en la carpeta de tiquismiquis. O sea, a mí que el VAR entre en este tipo de situaciones no es una situación donde entra el VAR que es flagrante, un penalti evidente, donde, o sea, creo que viene más de un rechace. Aún así, no me ha quedado del todo claro, me gustaría que me lo comentéis en los comentarios, el tema del penalti. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que el equipo luego ha ido teniendo respuesta, pero ha habido momentos donde Kvaratskhelia, que ya le estaba en la primera parte generando problemas a Carvajal, en la segunda le ha armado más. Y hemos entrado en una sintonía de problemas donde pues ahí estaba la cosa complicada. Por cierto, y no se me va a olvidar, en cuanto a los temas a mejorar, el equipo ha tenido capacidad de respuesta, los problemas, pero no siempre vas a poder. Lo de Kepa en el primer tanto me parece de verdad, o sea, increíble el error que ha tenido. Hablando de los errores en el partido, en el tema de Kepa, la verdad es que ha estado mal. En las salidas no se impone, y eso es un problema como portero del Real Madrid ahora mismo. Es un problema que hay que analizar. Igual que Rüdiger le ves que en sus situaciones aéreas se impone, Tchouaméni y tal, pues es que este tío en el juego aéreo pues sufre, ¿no? Sufre. Pero bueno, ya os digo, creo que ha sido un partido de corbata Champions. Creo que luego los cambios en la dirección, pues lo de Joselu obviamente se pedía. Lo de Mendy creo que ha sido por la amarilla de Camavinga, que quería un poquito cerrar ahí, se podía entender. Lo de Modric por Kroos, pues bueno, creo que veterano por veterano, aunque Kroos ni mucho menos estaba mal, pero creo que quería dar ahí un poquito de dinamismo. No me parecía tan malo el cambio, pero luego lo de meter a Ceballos por Vinicius y no meter a Brahim sin generar una amenaza al espacio, pues hombre, eso se lo apuntamos a la carpeta de cosas particulares de Carlo Ancelotti, que ha hecho obligar más al equipo a retroceder metros y no tener la capacidad de poder jugar en campo contrario, ¿no? Al final con el 2-3, con el gol de Valverde, que por cierto se le han dado al guardameta, un disparo de los más duros que yo he visto en la carrera de Valverde con el Real Madrid, pues ahí al final el equipo
ha puesto bloque súper bajo y hemos podido cerrar el partido, ¿no? Pero bueno, creo que la verdad, me voy a quedar con las cosas más bien optimistas, positivas, jugadores como Bellingham, coletazos del Vini de antaño, insisto, coletazos porque todavía yo creo que le queda. Rodrigo mucho que trabajar y mejorar, Valverde mucho trabajo y mucho oficio y clave en el gol, que creo que le viene muy bien aunque se lo hayan dado al portero. Creo Tchouaméni, creo que han estado cada uno en sus cosas bien. Y lo de Jude Bellingham, MVP con asistencia a Vinicius, con el gol para mí ahora mismo de Bellingham, obviamente en el Real Madrid, el gol más lindo, el gol más Bellingham. Este es un gol prototípico Bellingham. Y nada, creo que es un partido de los que necesitábamos ganar también, porque contra el otro equipo duro de verdad, que era el Atleti, pues fuimos al Rinchi por distintas circunstancias, pero perdimos. Y hoy hemos sacado un partido donde el equipo parecía que mentalmente en la segunda parte se hundía, pero poco a poco fue encontrándose con el balón, que creo que ha sido fundamental, empezar a elaborar de lado a lado, tener la paciencia, pero a la vez encontrar la solución, y eso ha sido clave en todo el partido para ganar, ¿no? Así que partido muy, muy duro en el Diego Armando Maradona, y muy buena victoria de los chavales, que la próxima jornada se enfrentarán a los Asuna, donde ya ahí entiendo Ancelotti moverá un poquito más el esquema, o mejor dicho, el equipo. Creo que Ancelotti ya ha encontrado, al menos a día de hoy, su once titular, con Camavinga a la izquierda, generando superioridades por dentro en situaciones de posesión de balón de frecuencia alta, luego con el tema de Tchouaméni, cross doble pivote, Bellingham perfilado a la izquierda, Vinicius o con Rodrigo con Joselu. Creo que es ahora mismo lo que ha encontrado como una buena solución y creo que es un once más equilibrado y que tiene más sentido. Luego, pues en defensa el equipo, la verdad, a mí no me ha generado toda la seguridad que me hubiera gustado. Creo que en eso Kepa tampoco, digamos, que echa un cable. Y hoy, por ejemplo, hay que decir que Nacho le ha costado bastante más que a Rüdiger, que creo que ha hecho un partido descomunal, ¿no? Descomunal. Lo de Rüdiger ha sido una pasada. El que más ha sufrido es Carvajal en lo defensivo en el día de hoy, que creo que con Kvaratskhelia pues era hasta normal, ¿no? Porque es que es un pedazo de jugador. Una pena porque este juega en el mapa de calor de Vinicius, que si no, creo que el Madrid debería irse a por él. Venga, chicos, pues nada. Analizado el partido, me gustaría vuestro comentario, vuestra opinión. No sé si me he dejado alguna historia. Lo del penalti, ya os digo, no lo termino de ver claro. Me parece una jugada muy confusa como para que el VAR entre en una situación flagrante, donde parece que dan un rechazo ahí con Nacho. Pero bueno, tampoco Nacho ha protestado, que es una cosa que me ha llamado también la atención. Así que nada, comentadme la victoria del Real Madrid, victoria de etiqueta Champions, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.